A principios del siglo XIX, con la ocupación francesa, el castillo de Burgos se convirtió en un fortín con la batería imperial, sufriendo un asedio fallido en 1812 y repeliendo el ataque del duque de Wellington en apoyo a las tropas españolas. Pero el 13 de junio de 1813, en su apresurada retirada, las tropas francesas dinamitaron el castillo, convirtiéndolo en un amasijo de ruinas, polvo y humo, con más de 200 franceses fallecidos por un error de cálculo. La gran deflagración de más de 1.200 bombas hizo desaparecer la iglesia de Santa María la Blanca y gran parte de las vidrieras del siglo XV de la catedral, causando también daños en la crestería de las torres y agujas, en la barandilla que remata la linterna y en la iglesia de San Esteban. Este suceso, además de anteriormente la retirada de conjuntos vidrieros tras el Concilio de Trento, para ser sustituidos por vidrios translúcidos, hacen que la catedral conserve vitrales de 3 etapas, con gran riqueza de estilos y variedad de técnicas, unos restaurados hace 2 siglos y otros en los últimos años. La vidriera llegó a Burgos procedente de Francia e impulsada por monarcas y obispos. Las colocadas en las huelgas y en la catedral fueron las primeras de la península ibérica. Tras un diseño preconcebido en cartón, el vidrio era fundido, cortado con un punzón de hierro muy caliente y coloreado con óxidos metálicos durante su proceso de fabricación, consiguiendo diferentes tonalidades. Luego, ya frío, los fragmentos se ensamblaban con cordones de plomo o láminas de cobre, consiguiendo a escala monumental, con increíble complejidad de detalles, embellecer ventanas lanceoladas de gran altura o grandes rosetones. Los vitrales del Sarmental y 2 óculos de la Puerta de Santa María son de su construcción en el siglo XIII y fueron realizados por maestros franceses con materiales que no se encuentran en otras vidrieras de España, al contener un pigmento denominado rojo Burgos. De los 52 huecos del rosetón se perdieron 21 tras la voladura del castillo. La vidriería de Burgos creció en los siglos XV y XVI con numerosos talleres, y los principales maestros del país se acercaban a la capital para adquirir el cristal de color que llegaba de Flandes. En esta segunda época de esplendor se realizaron las de la capilla de los condestables, más elaboradas en la parte baja que en la superior, de las que solo resistieron a la brutal voladura del castillo el 40% de ellas, aunque ahora se van a recuperar con un ambicioso proyecto. También de esta época son las antiguas vidrieras del cimborrio de Juan de Arce el Joven, que se terminaron de colocar en 1573, que al conservarse también pocos restos originales tras su cercana restauración, se crearon nuevas vidrieras por el taller burgalés Vidrieras Barrios, restituyendo la luminosidad y lectura iconográfica con los escudos de sus promotores y benefactores. Tras el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, este arte fue decayendo paulatinamente al cuestionarse el color de las vidrieras, sustituyéndose muchas de las originales por vidrios translúcidos, al identificar a Dios en las Sagradas Escrituras como luz y claridad. Pero a partir del siglo XVIII resurgiría nuevamente el gusto por las vidrieras con policromías y las artes decorativas. Tras la brutal explosión del castillo se convocaron varios concursos y se renovaron los vitrales perdidos de la nave mayor, crucero y algunas de las capillas. Las de la nave mayor se realizaron entre 1880 y 1885 con vidrieras muy coloreadas y calidoscópicas de escenas de la infancia de Jesús y la vida de la Virgen. El claristorio de la portada de la coronería se dedicó a la Asunción de la Virgen en presencia de los apóstoles, tras ser declarados dogmas de fe la Inmaculada Concepción y la Asunción. Y los lados del transepto norte se dedicaron a la vida pública de Jesús. Las vidrieras del rosetón de la Puerta de Santa María también son del siglo XIX, intentando recuperar el cromatismo y simbolismo de la Edad Media mediante el culto al Sagrado Corazón. A principios del siglo XX se renovaron las vidrieras de la Capilla del Cristo de Burgos y todas las de los claustros por Lampérez, con un nuevo conjunto vidriero de iluminación tamizada y equilibrada, con decoración ornamental y heráldica. Otras de este siglo son las de los 2 lados del transepto sur, dedicados a santos burgaleses y cuestiones de fe.
y las últimas de principios del siglo XXI tras atravesar el crucero, con heráldicas del Cabildo y del obispo cardenal Juan Álvarez de Toledo y del arzobispo Francisco Pacheco de Toledo. Los demás ventanales conservan vidrieras del siglo XVI más diáfanas para proporcionar más luz al interior, realizadas en amarilla y plata, o de luz translúcida con diferentes figuras geométricas. Las vidrieras han cerrado los vanos de las paredes de la catedral, transformando la luz exterior en color, con arte que nos deslumbra y da vida a la arquitectura, escultura y pintura.